culturales y económicos que a menudo limitan también el acceso a un adecuado tratamiento o una atención médica ambulatoria, ¿no? O de seguimiento de calidad. El 80% de los diabéticos tipo 1, entonces vamos a ver que van a desarrollar un cuadro de cetoacidosis a lo largo de su vida. La cetoacidosis contribuye a la morbilidad y mortalidad de tipo 1. Hay una creciente prevalencia también de diabetes, así como de factores psicosociales, económicos que a menudo limitan el acceso de la insulina y de la atención médica. Eso ya lo vimos, ¿no? Y creo que nos ha quedado bastante claro. Si mi paciente recibe un adecuado tratamiento, o sobre todo si es un paciente joven también, ¿no? Que esté debutando con su cuadro de diabetes, van a llegar cetoacidóticos, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones tenemos que tenerlas en consideración. Factores de riesgo, el más importante es un incumplimiento o abandono de la terapia de reemplazo hormonal con insulina exógena, o sea, no se está colocando su insulina. Infecciones, transgresiones alimentarias, traumatismos, intervenciones químicas, estrés y deshidratación. Todo ello va a ser un factor de riesgo para el desarrollo de dicha enfermedad. Ahora bien, vamos a ver que dentro de su fisiopatología va a haber una gluconeogénesis acelerada, que va a tener un efecto directo en la glucogenólisis y en la utilización deficiente de la glucosa en todos mis tejidos periféricos, ¿no? Principalmente el glucagón, que es la principal hormona contrarreguladora responsable del desarrollo de esta cetoacidosis diabética. Ahora bien, estamos viendo que si hay una deficiencia absoluta de insulina, entonces va a haber un aumento de todas mis hormonas contrarreguladoras, ¿no? Va a haber un aumento de mi lepasa sensible hormonas, de mi gluconeogénesis, glucogenólisis, una disminución de la utilización de mi glucosa. ¿Esto qué me va a generar? Una acidosis y una diuresis osmótica, que esto me puede llevar a deshidratación y por ende anomalías también electrolíticas. Si estamos viendo que me puede afectar todo mi ciclo, ¿no? Las enzimas gluconeogénicas, pues vamos a tener también alteraciones a nivel hepáticas, a la cetogénesis y que me lleven a mayor hiperglicemia. Entonces todo esto se convierte en un círculo, ¿no? Mayor hiperglicemia, mayor déficit del uso de insulina o casi nula insulina y que me provoque todo este círculo vicioso. Entonces, siempre que tenga un proceso de estrés, infección o insulina insuficiente, pues vamos a tener un aumento, ¿no? O activación de mi lipólisis. Entonces, esto va a ser un aumento de mis hormonas de crecimiento, catecolaminas, el glucagón, que me va a disminuir la síntesis de proteínas. Esto va a hacer que haya una deficiencia, ¿no? Relativa de mi insulina, disminución de mi glucosa, hiperglicemia y por ende también un aumento de todas las cetonas, ¿no? La glucogenólisis, gluconeogénesis, me va a provocar, ya dijimos, hiperglicemia, que esto me lleva a una glucosuria, a una diuresis osmótica, a deshidratación, la propia deshidratación, una hiperosmolaridad, ¿no? Y también me puede provocar. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos estos procesos de descompensación. Dentro del cuadro clínico, nosotros vamos a tener, por ejemplo, respiración de Kussmaul, poliuria, polidipsia, náuseas, dolor abdominal, taquipnea, taquicardia. Puede estar letárgico mi paciente o tener alteraciones visuales. Hay diagnósticos, ¿no? Hay criterios diagnósticos y tenemos dos escuelas, ya sea la escuela británica o lo de la Asociación Americana de Diabetes. Dentro de la Asociación Americana de Diabetes nos hablan de ciertos criterios, por ejemplo, glucosa más de 250 miligramos sobre decilitro, que tengas un pH menor de 7.3, un bicarbonato menor de 18 y que haya evidencia de cetonúrico. Esos serían algunos de nuestros criterios diagnósticos. Evidentemente, dentro de estos criterios diagnósticos también tenemos una clasificación leve, moderado, severo, ¿no? Dependiendo del grado del pH. Luego,
La hiperglicemia entonces siempre va a estar oscilando entre 250 y 600 por lo general, ¿no? Acidosis, puede haber un aumento, o me va a generar un aumento de mi GAP, ¿no? Que ya saben cuál es la fórmula para calcular el anion GAP. Luego tenemos también que calcular la osmolaridad. Tenemos una fórmula particular para el cálculo de la osmolaridad. Los electrolitos, hay que corregir el sodio también, eso es bastante importante. Y mi examen de orina, ¿no? Para ver que no haya cuerpos cetónicos también en la orina. Entonces, aquí tenemos las diferentes guías. La ADA, la británica, ¿no? Y la Asociación Americana de la Diabetes. Entonces, vean los años de publicación. En general, las concentraciones de glucosa, la americana, 250. La británica nos refiere más de 200 miligramos sobre decilitro, porque no se considera diabético. En el pH, leve de 7.25 a 7.30, moderada va a ir de 7 a 7.24 y la severa menos de 7. Los británicos dicen que es menos de 7.3 el pH y ya nada más ellos lo dividen en severo, menos de 7. Dentro del bicarbonato, las concentraciones en leve de 15 a 18, moderado de 10 a 14.9 y severa menos de 10. Británicos menos de 15 y uno severo lo ponen ellos hasta menos de 5. Son un poquito más permisibles si se están dando cuenta, ¿no? Anion gap se calcula, lo dicen así leve, ¿no? 10, 10, moderado menor de 12, severo menor de 12, ¿no? Mayor de 12, disculpa. Y en los británicos mayor de 16. Hay una prueba, ¿no? En orina que puede ser positiva en todas, ¿no? La hidroxibutirato beta en sangre, pues no siempre está disponible en realidad. Por eso es que no lo ponen, no aplica para los americanos, ¿no? Porque tenían que hacer criterios mucho más factibles. Pero eso sí, el estado mental lo ponen como alerta o somnoliento, estuporoso o coma. En realidad para los británicos no ponen en consideración el estado mental y para la Asociación de Diabetes y todo lo de los americanos es estupor, coma o somnolencia. También los pueden dividir en todos esos parámetros, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a ir tratando mi cetoacidosis? Lo principal va a ser el reemplazo de líquidos y verificación del potasio. Yo no puedo estar reponiendo mi insulina si yo no verifique primero cómo está mi potasio, ¿ok? Entonces, tengo que iniciar, obviamente, una corrección de mi circulación o de todas las pérdidas que está teniendo mi paciente y tomar de manera inmediata electrolitos séricos. Hay muchas gasometrías, ¿no? Que ya ven que tienen también electrolitos incluidos. Eso nos puede ayudar de primera instancia para ver si puedo yo iniciarle una infusión de insulina, también basada en el peso de mi paciente. Entonces, tengo que tener una vigilancia muy estrecha de la bioquímica, las cetonas, los electrolitos y evidentemente haga seriadas, ¿no? Junto con mis glucosas capilares también de una manera seriada. Ahora bien, la intervención terapéutica inicial más importante es una reposición adecuada de líquidos. Esto ya lo vimos. ¿Seguida de qué? De mi administración de insulina. Mis principales objetivos de mi reemplazo de líquidos va a ser que yo restaure el volumen circulatorio, que tenga un aclaramiento de cetonas y que haya una corrección de mi desequilibrio electrolítico. Los objetivos del tratamiento metabólico va a ser una reducción de mis concentraciones de cetonas en sangre al menos de 0.5 minimoles litro hora, que aumente mi bicarbonato venoso en 3 minimoles litro hora, que se reduzca la glucosa en sangre capilar 3 minimoles litro hora y mantenga un potasio entre 4 a 5.5, lo más eucalémico posible. ¿Ok? Eso es sobre todo para tener un control metabólico y poder estar dando insulina. Ahora bien,
Mi reposición de líquidos. En la primera hora, la ADA, los americanos nos dicen que demos de 1000 a 1500 mililitros de solución salina. Y los europeos nos dicen 1000 mililitros de solución salina. En la segunda hora, la ADA nos habla, si tenemos una concentración de sodio normal o alta, hay que cambiarlo por una solución, no una salina al medio, 0,45%. Los europeos nos dicen que hay que continuar con solución salina, 0,9, pero a 500 cc. Y mantener entre 250 a 500 mililitros la hora. Para cualquiera de las dos concentraciones que estén utilizando. Para la infusión de insulina intravenosa de velocidad fija, ¿no? Tenemos que la ADA nos pone iniciar 0,14 unidades kilo, mientras que los europeos nos dicen dosis fija de 0,1 unidades kilo hora. Vía intravenosa a una tasa fija utilizada la fórmula basada en 0,1 unidades por kilo de peso. Vamos a ver. La insulina se agrega 1 a 2 horas después del inicio de mis soluciones, en donde ya casi he repuesto todo mi volumen circulante. Esta se puede dar IV con bolo o IV sin bolo. Si yo utilizo mi infusión con bolo, voy a dar una insulina de acción rápida 0,1 unidades kilo y luego dejo mi infusión de insulina a 0,1 unidades kilo hora. ¿Ok? Si yo no utilizo el bolo, si nada más dejo la infusión, una insulina regular, la calculo a 0,14 unidades kilo hora como infusión continua. Eso dependerá mucho también de la experticia que tengan, cómo se manejan en sus unidades hospitalarias o también ustedes si quieran valorar la seguridad de ellos, ¿no? En lo personal, yo la dejo sin bolo porque tienes menos posibilidades de que te haga hipoglucemia, lo vas checando, tienes un mayor control del paciente. Pero también hay muchos colegas que lo dejan con bolo y nada más tienen que ser muy precavidos, ¿no? En todas estas cuestiones y muy pegado al paciente. Cualquiera de las dos formas es correcta, ¿ok? Cuando los niveles de glucosa llegan a ser a menos de 200 miligramos de cilitro, se tiene que ir disminuyendo también la infusión de insulina. Esto ya lo voy a seguir calculando de 0,02 a 0,05 unidades kilo hora endovenosa o insulina de acción rápida subcutánea a 0,1 unidades kilo cada 2 horas. ¿Ok? La ADA nos dice que esta infusión en dextrosal 5, ¿no? Porque hay que darla cuando la glucosa sea menos de 200 miligramos de litro. Y los europeos nos dicen que dextrosal 10 cuando la glucosa sea menor a 250 miligramos de cilitro. Los criterios para yo usar una insulina subcutánea es cuando el paciente está alerta, ya no está somnoliento, no está estuporoso, no está comatoso. El paciente puede tolerar la ingesta de líquidos orales, ya no tenga náuseas, no tenga vómito, obviamente no esté intubado. El pH sea mayor de 7 y el bicarbonato sea mayor de 10 mini equivalentes. Esos son los criterios para el inicio de la insulina y es a lo que le llamamos también traslape. ¿Ok? Es cuando ya decimos, este pacientito ya tolera la vía oral, ya salió de la acidosis, el bicarbonato ya está bien, ya está alerta, ya se extuvo al paciente, ¿no? Entonces ya puede pasar a una unidad menos crítica. Esa es pregunta de examen, ¿ok? Entonces, ojo con estos criterios. Dentro del tratamiento, entonces dijimos que era mantener el potasio sérico lo más eucalémico posible, ¿no? Entre 4 a 5 mini equivalentes. Entonces, vamos a tener, si mi potasio plasmático es mayor de 3,3 y menor de 5 mini equivalentes, hay que dar de 20 a 40 mini equivalentes de KCl por cada litro de fluido IV administrado. Si mi potasio plasmático es menor a 3,3, hay que administrar de 10 a 20 mini equivalentes hora de KCl y retrasar la terapia de la insulina hasta que mi potasio sea de 3,3, esté por arriba de 3,3. Si está menos de 3,3, yo no puedo dar insulina.
¿ok? Y si el potasio plasmático es mayor de 5 equivalentes, no KCl, pero hay que determinar los niveles séricos de potasio cada 2 horas, ¿ok? Porque no quiero tampoco que mi paciente tenga una hipercalemia o algo anexo que me esté dando esa hipercalemia, ¿correcto? Entonces hay que tener cuidado con ello. El principal electrolito, entonces ya dijimos, a determinar es el potasio. El bicarbonato. El bicarbonato, miren, nos hablan de un pH menor de 6.9, pH mayor de 6.9. En realidad, los europeos no recomiendan el uso de bicarbonato en ningún paciente con cetoacidosis, pero obviamente no son los casos a veces que nos llegan a los servicios de emergencia, no. Cuando tenemos, sobre todo acá en nuestra población, que llegan en verdad acidóticos, así como lo están viendo, menos de 6.9, pues evidentemente tenemos que dar reposición. Hay que diluir, ¿no? Bicarbonato 100 mini equivalentes en 400 mililitros de agua con 20 mini equivalentes de MiCA-CL en 200 cc por hora. Se puede repetir el bicarbonato cada 2 horas, pero hay que estar vigilando el potasio, ¿ok? Es bastante importante el potasio. Y el pH, si está más de 6.9, bueno, ahí sí yo no tengo criterios para administración de bicarbonato en agudo, ¿correcto? Entonces solamente cuando tengo una acidosis severa, un pH menos de 6.9. Permítanme un momentito. Bueno, ¿sí? Sí.